Periodismo sensato. Hoy tenemos con nosotros a el general retirado Sigfrido Pared Pérez, mayor general, eh, antiguo ministro de Defensa, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, ministro de Defensa y director de Migración y director de la Dirección Nacional de Investigaciones. Muchísimas gracias, Sigfrido Pared Pérez, por aceptar nuestra invitación y vamos a hablar con usted de algunos temas que están en la palestra pública. Muchísimas gracias, general, por estar con nosotros. Bueno, buenos días a ti, Monegro, a Germán, a Wilkin y a todos los demás teleoyentes que día a día siguen cuentas claras en la 95.7. Muy bien, muchas gracias. Monegro, no es mayor, sí, no es mayor general, es almirante retirado. Almirante. Tú, que cosa de los marinos. Son Esto es Pedro Julio que domina eso. Sí. Esa nomenclatura. Sí, bueno, muchísimas gracias, almirante Sigfrido Pared Pérez. Y justamente, y lo decíamos cuando usted estaba en funciones, y ahora lo decimos con más fuerza, usted le cambió el rostro a la figura de director del DNI, que tradicionalmente era como una figura lúgubre. Usted le puso saco, corbata y lo sacó a la calle y hablaba y explicaba. Y de verdad que eso es uno de los méritos que tiene Sigfrido Pared Pérez mientras estuvo en el DNI. Y por eso, ahora que se habla de una reforma del DNI, entendemos que una voz muy autorizada para hablar de una reforma al DNI es un director que sin una ley le aplicó esa reforma y ese cambio de rostro al DNI, que es Sigfrido Pared Pérez. Y justamente nos gustaría empezar esta entrevista con una pregunta de ABC. ¿Qué es el DNI? ¿Cuáles son las funciones del DNI hasta el día de hoy? Mira, las funciones principales del DNI es hacer informes de inteligencia para el mando político, en este caso el presidente de la República, para que él mismo pueda tomar las mejores decisiones en la consecución de los objetivos nacionales y el interés nacional. Es un trabajo permanente y que realmente se hace de manera constante con un equipo de técnicos, así como también especialistas en cada una de las áreas, para poder asesorar al presidente y darle por lo menos esos informes que son de mucho provecho para él mismo, así como también para diferentes funcionarios del Estado Dominicano. ¿Y cómo se habla de cada institución de las Fuerzas Armadas, por decirlo de alguna manera, tiene su organismo de inteligencia? Tenemos el J2, el G2, tenemos el A2, la DNCD tiene su organismo de inteligencia. Hemos visto también que la Procuraduría tiene su organismo de inteligencia. ¿Cómo el DNI interactúa con todas estas agencias para que haya una política de inteligencia coherente? Mira, el DNI es el coordinador general de todas las políticas de inteligencia para dar respuesta en momentos de crisis, así como también en situaciones de interés general. Es un coordinador, desde hace 4 años se hace una reunión el primer lunes de cada mes en el cual se evalúan con todos los directores de inteligencia todo lo que ha sido el mes anterior y los planes para el mes siguiente. Es una manera de tener una especie de cruce de informaciones para poder optimizar lo que son las informaciones, así como también los informes de inteligencia que se ofrecen a las diferentes dependencias que utilizan para tomar decisiones. ¿Es el DNI el jefe de los organismos de seguridad del Estado? Sí, claro. Bueno, el principal, de hecho el DNI es quien maneja la inteligencia estratégica y es la que coordina con todos los estamentos de inteligencia todos los objetivos a perseguir en el campo de la inteligencia. A propósito, almirante, como decía Monegro, usted ha ocupado todos esos cargos desde ministro, secretario de las Fuerzas Armadas o secretario de Defensa, como se llama hoy día, y 2 veces el Departamento Nacional de Investigación. 3 veces, wow, un récord debe ser. El presidente Luis Abinader acaba de plantear, o el gobierno acaba de plantear, una reforma estructural en todo lo que tiene que ver con estos organismos de inteligencia. Como usted dice, se cruzan informaciones, ¿no es cierto? Y de alguna manera la DNI
que algunos dicen que es una creación de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia. Bueno, pues te aclare esto, si es así, que recibe asesoría de la Agencia Central de Inteligencia. ¿Cuál es la opinión de Sigfrido Paredes Pérez sobre esta reforma estructural o global que plantea el gobierno a los organismos de inteligencia? Mire, en principio hemos dicho que es importantísima esta reforma. De hecho, se venía trabajando en ello y teníamos un anteproyecto en virtud de que recordemos que en el año 2010 la Constitución de la República en su artículo 261 establece y crea el Sistema Nacional de Inteligencia, así como también recuerden que en el año 2013 se modificó la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que separó al DNI de su nomenclatura. Entonces, como tal, se necesitaba o requería una modificación de la ley, que recordemos que la ley del DNI es una ley del año 78, en la transición de julio del 78, y que es una ley de apenas una hoja y media. Por tanto, lo que ha sido la transformación a través de más de 40 años obliga a que se modifique la ley y que se ajuste y se adecue a los momentos actuales. Hay que recordar que el DNI no es el mismo. Yo puedo decir por experiencia propia que para bien o para mal, como tú acabas de decir, he ocupado la posición en 3 ocasiones, el 96, 2000, 2006, 2008 y 2014 hasta el 2020. Y las 3 veces que he ocupado el departamento, he tenido que hacer modificaciones o se han hecho modificaciones para poder dar cobertura y necesidad y requerimiento a todo lo que ha cambiado República Dominicana y el mundo. Entonces, como tal, es perentorio esta modificación de esta legislación para poderla ajustar no solamente a lo que es la República Dominicana, sino también para poderla hacer coherente con todo lo que es la coordinación de inteligencia a nivel internacional. Y esa me extraña, de verdad que no sabía que la ley del DNI es de 1 página y media. Entonces quiere decir que al hacer 1 página y media, yo interpreto que el aspecto regulatorio del tema de la inteligencia aquí tiene muchos baches. ¿Cuáles son los principales baches que entiende Sigfrido Paredes Pérez debe abordar una nueva ley que regule los organismos de inteligencia y que debe incorporar esa ley? Mira, debe actualizar todos los departamentos que fueron creados en los últimos 30 o 40 años. Hay que recordar que el departamento en aquel tiempo era en medio de la Guerra Fría y realmente, como dijo Germán hace un momento, fuimos asesorados por la CIA para la apertura del departamento, pero recordemos que casi todas las instituciones del Estado Dominicano han sido asesorados por alguna dependencia norteamericana, en virtud de que siempre la aspiración de República Dominicana es tener estructuras modernas que estén acorde con lo que es la democracia. Por tanto, el cambio que se dio en el DNI en el año 64, que fue realmente donde se comenzó a transformar, fue con asesoría de la CIA y realmente la contribución fue enorme, ya que cambió lo que fue la visión de un servicio de inteligencia organizado para una dictadura, con la persecución política de todos aquellos que eran contrarios a la misma, a una estructura de inteligencia para la democracia. Tú me dirás, bueno, en el 64 todavía estábamos en pañales en la democracia, sí, pero por lo menos se iba trabajando. En el año 96, puedo decir tal testimonio, se cambió totalmente esa visión, en virtud de que ustedes recordarán que hasta esa fecha muchos extranjeros, así como también personalidades, tenían impedimento de entrar en la República Dominicana por asuntos de índole ideológico. Y todo eso comenzó a transformarse y a liberar todo ese tipo de archivos que nada ayudaban ni tenían que ver con lo que era la inteligencia en República Dominicana para poder ser un órgano partícipe de la democracia y del desarrollo nacional. Ciertamente que ese origen del DNI en medio de la Guerra Fría tenía esa característica que usted muy bien señala de persecución. Básicamente lo que tenían ideas contrarias al gobierno, comunista sobre todo, o de cualquier índole. Pero se produjo algo general. A ver si usted o una pregunta más bien que le hago. Sí. Casi una afirmación que me atrevo a hacer. Hubo una prostitución del cargo de agente. Es decir, si bien en ese momento tenías esa función de vigilar lo que se suponían amenazas para el Estado, para el establishment, lo que fuere,
o el gobierno de turno. Luego, en los gobiernos del PRD, pero sobre todo del PLD, se incorporaron personas que simplemente porque eran simpatizantes del gobierno. ¿Es eso así o usted tiene otra visión? Mira, siempre en los organismos de inteligencia y más en República Dominicana, donde todo el mundo le gustaría tener una tarjeta, se utiliza darle nombramientos a personas para poder asesorar en diferentes aspectos de la vida nacional. Por ejemplo, tú me dirás, bueno, ¿y qué sentido tiene eso? Sí, tiene mucho sentido. Por ejemplo, si yo necesito técnicos agropecuarios que conozcan el área del arroz, de la habichuela, yo necesito gente que me hagan que me den informaciones para poder nosotros alimentarlos en forma de inteligencia. Pero así como también la agricultura, también en el ámbito de la tecnología, en el ámbito del el sistema eléctrico, en el ámbito, en todos los ámbitos de la vida nacional, requerimos, en el ámbito del empresariado, requerimos de informaciones para poder sustentar eso en forma de inteligencia. Y realmente, como tú tienes eso yo lo comprendo, general. Lo que le estoy refiriendo es de compañeritos del partido. Bueno, se dieron casos, mira, no podemos taparse con un dedo, se dieron casos de compañeros del partido, pero son aquellos que políticamente en un pueblo pueden orientar y defender cualquier tipo de actitud que se pueda dar en un poblado cualquiera. Y no es cuestión de calizaje, es cuestión de, por lo menos, en el entendido de que el gobierno le duele, él puede, tú me entiendes, informar cualquier situación que pueda afectar la imagen del gobierno. Porque mira, por ejemplo, muchos periodistas, uno lo tenía sin paga, adscrito al DNI, pero ¿por qué? Porque hay periodistas. Periodista de sí, los, claro, de los medios. claro, pero ¿por qué? Mira, la persona más idónea para que un ciudadano pueda pasarle una información es un periodista, siente la confianza. Entonces, por ejemplo, el monitoreo. Lo que usted está diciendo es gravísimo. No, hombre, es gravísimo porque esa confianza se puede perder. No, claro que no. Inclusive hay periodistas que realmente sienten que en República Dominicana se deben hacer la cosa bien hecha. Y si un periodista ve que algo está sucediendo mal en un departamento, en un ministerio, en una dirección, es obligación de pasar la información para que entonces el mismo el DNI pueda alertar sobre esa situación que se está dando. Fíjate un detalle. Muchas veces la prensa entiende que el monitoreo de todos los canales y radio y televisión es para saber quién habla bien o mal del gobierno. No, es para saber dónde anda la opinión pública, porque la prensa es la fiebre que alerta sobre una infección. Entonces, como tal, es vital para el departamento saber dónde anda la preocupación del pueblo dominicano para poder entonces orientar a un presidente y él pueda tomar medidas para evitar ello.